Entonces, estamos viendo el concepto de límite, pero lo vamos a empezar a trabajar de una forma intuitiva. Entonces, los alumnos ya dijeron, un límite es alcanzar algo. Es una barrera a la cual nos podemos acercar tanto como querramos. Veamos qué más escriben. Un límite es el alcance de un punto a otro determinado. Alcance de un punto a otro. Para que un límite en matemáticas pueda existir, necesita de los límites laterales y en este caso los límites laterales deben de ser números reales. Eso es muy importante. Estamos viendo ahorita una definición intuitiva. Ahorita vamos a pasar a la definición matemática. Lo que nos dice Miguel Ángel está excelente. Ya estamos hablando de un límite matemático. Ahora vamos a especificar primero, para aquellos que no estuvieron en cursos pasados o no han visto los videos de repaso, vamos a ver exactamente cómo es una idea intuitiva del límite. Entonces, para aquellos que no han visto los videos anteriores, expusimos en los videos anteriores que un límite es la idea intuitiva de acercarse, de aproximarse, de saber que algo va a pasar sin necesidad de estar en ese momento, de ocupar el lugar sin estar quitándole su espacio. Por ejemplo, cuando yo tengo este plumón, yo lo puedo sujetar y no cae porque estoy lo suficientemente cerca como para sujetarlo. Si yo abro un poco los dedos, este plumón va a caer. Eso significa que cuando yo lo sujeto, estoy lo suficientemente cerca para que este objeto no caiga. Pero yo puedo decidir alejarme y entonces va a caer. Entonces esa es la idea intuitiva. Son distancias que yo tengo que acercarme. Como decían aquí, el alcance de un punto a otro, el alcance de un valor. Algunas funciones van a tener un valor en un punto. Como decía Miguel Ángel, para que un límite en matemáticas pueda existir, necesita de los límites laterales. Y aquí ya vamos a empezar con gráficas. Como estamos en funciones con el plano, es decir, función de una variable, entonces vamos a tener nuestro plano y vamos a tener nuestra gráfica. Y esta gráfica la pongo muy, muy sencilla. Y vamos a tener aquí un punto y su altura. Entonces, yo voy a poder acercarme. Háganme cuenta que ese punto es la superficie del plumón. Y yo me puedo acercar tanto de este lado como del lado contrario, derecha-izquierda o izquierda-derecha, como lo puedan ver. Entonces, yo voy a estar lo suficientemente cerca de este punto, que este punto es x, f de x. Ajá. Así. De tal manera que yo voy a poder acercarme del lado derecho con valores en x, aquí x1, etcétera, etcétera, aquí x2 y aquí que van para el otro lado. Entonces, estas x que estén anterior a esta x1, que estén en valores anteriores, es más, así hasta le puedo poner una i, que va a ser mi contador, ¿no? Que voy a ir cambiando de x, que se va acercando. Entonces, estos valores de la izquierda se van acercando a la x y los de la derecha también. Y ambos, aquí en la gráfica, van a ir acercándose en valores, ¿a quién? A ese punto, ¿vale? Entonces, nosotros en este momento estamos ejemplificando las funciones que estamos tratando de averiguar los límites, pero a un punto, ¿vale? Por supuesto que podemos tener una gráfica que queramos cuando tiene infinito saber si tiene límite o no. Eso lo vamos a ver con el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Los límites es un concepto matemático que surge
por las necesidades de saber qué tipos de comportamientos tenemos alrededor de ciertos fenómenos sin que estos necesariamente pasen, ¿vale? O sin que, por ejemplo, cuando estoy hablando de algo físico, de tener que estar en el lugar del otro, ¿sale? Yo les comentaba que los límites se pueden ejemplificar de diversas maneras. Por ejemplo, cuando ustedes tienen novios o novias, ustedes tienen cierto acercamiento, o sea, las características de las relaciones humanas son esas, que pueden llegar a cierta amistad o a cierto cariño, pero es mediante interacciones y estas interacciones deben de ser lo suficientemente cerca. O sea, a veces las relaciones funcionan de una manera más normal si se toman el tiempo y el espacio adecuado para que se den, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes van a besar a su novio o su novia, ustedes tienen que estar lo suficientemente cerca. No pueden darle un beso que sea realmente un beso, si no están suficientemente cerca. Y en efecto, para que un límite exista, sus límites laterales deben de existir. ¿Cuáles son los laterales? El que está del lado derecho y el que está del lado izquierdo. Es decir, mi acercamiento por este lado, los lados que van de izquierda a derecha, tienen que existir. Y los del lado izquierdo también. Obviamente en esta gráfica es muy obvio que ambos forman parte de esta curva que está en verde. Pero podemos tener otras funciones que son diferentes. Por ejemplo, si yo tengo una función de este estilo, en esta función, para este punto X, fíjense, aquí no existe. No existe el valor porque lo tengo el círculo vacío, pero esta función aquí sí existe. Entonces, si yo me acerco por puntos a la derecha, es decir, un X2Y, y luego trazo puntos a la izquierda, es decir, puntos X1Y, ¿sale? Hagan de cuenta que es una ranita y que va brincando de punto en puntito, acercándose a la X. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Mi curva va a tender a este valor f de x2y, pero este valor va a diferir de f de x solito, pero esta curva se va a ir acercando a este valor que es f de x y se va a parecer a la evaluación de esta función en este punto. O sea, f de x. Pero f de x no es igual a f de x2y. ¿Por qué? Porque hay un salto enorme. Entonces ahí es donde yo veo que esta función es discontinua en este punto. ¿Por qué? Porque tiene un salto. Recuerden, una función es continua, sí, solamente sí. Bueno, hay diferentes formas. Sí puedo pasar o trazar de un solo trazo la gráfica. Sí puedo graficar o trazar la imagen de la función en un solo trazo. O bien, sí, la función evaluada en el punto existe, ¿sale? Entonces, existe y entonces se dice que es continua. Una función, ya lo habíamos visto antes, es continua, sí, solamente sí,
está definida en el punto y el límite de la función en el punto es igual a la función evaluada en el punto, ¿sale? En este caso, mi límite por aquí le voy a, este es de la derecha y este es la izquierda, mi límite de la función f de x, cuando x tiende a, cuando x2y tiende a x, va a ser f de x2y. Este x2y va a ser, digamos, el ideal de esta, ¿sale? Como si aquí sí existiera, aunque nosotros sabemos que no existe. Y el límite, cuando x1y tiende a x, o aquí le vamos a poner, podemos ponerle así para no ponerle los subíndices de 1 y 2, nada más le podemos poner así por la derecha y por la izquierda. F de x es igual a f de x. Pero esta función no es continua porque tienen valores diferentes. Y aquí se ve, este salto, esta altura es menor que la altura de aquí arriba, ¿vale? Entonces, en ese momento se dice que la función, que el límite no existe. ¿Por qué? Porque el límite por la derecha y el límite por la izquierda es diferente. Y además, eso nos dice que la función es discontinua porque la función evaluada en el punto no es f de x2y, es f de x y estos no son iguales, ¿vale? Entonces, en este caso, vamos a recordar la definición formal del límite. Dado un delta mayor que 0, aquí es delta mayor que 0. Voy a borrar estas definiciones intuitivas. Dado un delta mayor que 0, existe un épsilon mayor que 0 tal que si la distancia entre x y x y es menor que delta, entonces siempre sucede que la distancia entre f de x y el límite es menor que épsilon. ¿Qué significa? Que yo me voy a ir acercando, hagan de cuenta, este es mi acercamiento, y voy acercando los dedos. Mi f de x es hacer contacto con la superficie, ¿sale? Entonces, dada una distancia, empiezo y voy a hacer contacto con la función, el valor de la función en el punto. Entonces, si yo empiezo a acercar, hasta tener una vecindad de tamaño delta, y que aquí tenga una vecindad tamaño épsilon, en el cual se queden encerrados todos los valores. En este caso, esta vecindad que está aquí, que se llama épsilon, que está dada por todo este intervalo, de aquí a acá, no puede atrapar el valor de arriba de la función. Es más, muchos valores se le van a escapar, ¿no? Aquí, de este pequeño. Entonces, la función no es continua y entonces el límite en ese punto no existe, ¿vale? ¿Cómo lo vemos? Y lo vamos a explicar. ¿Cómo lo vemos con una función continua? Con una función continua, que la tenía yo hace un rato, voy a tener esta gráfica, la voy a poner aquí en verde. Esta es mi función continua y este es mi punto x. Y esta es mi función f de x. Si yo tomo un intervalo, aquí intervalo de tamaño delta, o 2 delta, de aquí a acá que sea delta y de aquí a acá que sea delta. 2 delta. Entonces aquí voy a tomar los límites del intervalo y fíjense. ¿Qué voy a crear aquí? Otro intervalo de tamaño épsilon. Este va a ser
Va a ser mi intervalo de tamaño 2 delta y de la imagen de delta, ¿vale? Entonces, aquí inclusive esto de delta lo podemos hacer para que sea delta completo, sería de tamaño delta entre 2. Delta entre 2 del lado derecho y delta entre 2 del lado izquierdo. Para que juntos sean delta, ¿verdad? O sea, estoy tomando lado derecho o lado izquierdo, ¿vale? Entonces, aquí existe un delta mayor que 0, tal que dado un epsilon, dado un delta mayor que 0, existe un epsilon. Y aquí dado un delta mayor que 0, existe un epsilon mayor que 0, tal que si la diferencia de las distancias, es decir, todos estos puntos que están aquí, los puntos que están aquí, todos estos, van a estar encerrados en este intervalo delta y sus imágenes, que van a ser todas estas, van a quedar encerrados en este intervalo de tamaño epsilon, ¿vale? Entonces aquí es muy fácil, voy a tomar valores de la función en este intervalo delta y todos van a caer aquí. Si se dan cuenta, caen en la franja todos estos puntitos van a caer en esta franja. ¿Y esto por qué ocurre? Porque es una función continua y entonces aquí no hay ningún escape. Mi delta los va a encerrar a todos. Entonces es lo que teníamos, ¿no? O sea, volvemos al ejemplo del plumón. Yo lo tengo aquí y me voy acercando, me voy acercando, me voy acercando, me voy acercando, me voy acercando hasta que lo toco. Ya retiro la mano de abajo, pero si yo mi delta lo abro, esto se va a caer porque la acción de sujetar está restringida al delta que hace contacto, o sea que hay fricción, ¿vale? Que hay fricción, que la fricción existe entre la superficie y mis deditos. No estoy invadiendo el espacio del plumón, el plumón sigue estando íntegro. Pero yo estoy lo suficientemente cerca, ¿para qué? Para que la acción de sujeción o la acción más bien de la fuerza de fricción sea suficiente. Fíjense, ahí está mi función. Mi función F es la fuerza de fricción y mi función X es la distancia que hay entre mis dedos y el plumón, ¿vale? Yo necesito estar lo suficientemente cerca para que la fuerza de fricción haga su efecto y no resbale. Si yo abro ese delta, entonces el plumón cae. Ajá. Si yo lo cierro, si yo me acerco lo suficiente, esta fuerza de fricción va a ser efectiva para que no caiga, ¿vale? Obviamente que la fuerza de fricción va a depender de factores. Por ejemplo, que mis dedos estén secos, que a lo mejor estén rugosos, que no tengan aceite. A lo mejor si les pongo aceite va a cambiar, ¿no? Va a cambiar ese epsilon. Entonces, esta es para una función continua. Ya vimos que el epsilon sí va a atrapar todo. Para una función discontinua, el epsilon no va a poder abrazar todos los valores antes y después. Esa es la esencia del límite, ¿vale? Esa es la esencia. No estamos viendo la definición formal ni con numeritos. Estamos viendo cosas muy prácticas. Hasta aquí les agradezco su atención y vamos a seguir tratando acerca de límites.